Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Eva Blanco. Eva era una joven de 17 años que el 20 de abril de 1997 había salido. En principio tenía como fecha límite las 12 de la noche, pero nunca llegaría a casa. Eva era de Algete, Madrid, un lugar pequeño donde todo el mundo se conocía. Por lo tanto, si algo le pasaba, el culpable debía estar en el pueblo. Pero analicemos qué ocurrió. Eva había salido a estar con sus amigos aquella tarde y parte de la noche. Cuando pasaron 10 minutos de las 12 de la noche, su madre empezó a preocuparse. Eva no llegaba a casa. Y Eva siempre llegaba puntual, era una chica muy responsable. Era muy extraño que no llegara. Es por eso que se empezó a preocupar. Lo primero que hizo fue llamar a su amiga Vanessa. Vanessa se supone que había estado con Eva aquella noche, por lo tanto debía saber algo. Cuando llamó, Vanessa lo único que dijo es que ella la había dejado, es más, la había acompañado un cacho hasta su casa y la había dejado a escasos metros de su casa, que debería haber estado allí desde hacía ya rato. También confiesa no haber visto nada extraño, no haberse preocupado, es algo que hacían habitualmente y nunca le había pasado nada. No pensaría que esta vez le ocurriría algo. Cuando Olga, la madre de Eva, escucha eso, empieza a preocuparse todavía más. Si mi hija ha sido acompañada y todavía no está aquí, es que algo le ha tenido que ocurrir. Así empieza a llamar al padre de Eva para que salga con la furgoneta del trabajo a buscarla por todas las calles. Por si algo le ha ocurrido, ha tenido un accidente, alguien la ha recogido en un coche y se la ha llevado o lo que sea. Manolo, el padre, empieza a buscarla y fue conduciendo por la carretera de Cobeña, por si Eva hubiera caminado por allí. También fue preguntando a la gente que se encontraba a ver si había visto. Empezó a buscar por todas partes, pero ninguno de los dos tuvo éxito. A las 9 de la mañana, en esa carretera de Cobeña, un hombre encontró a Eva. Eva Blanco estaba en la cuneta, fallecida. A la 1 de la mañana de ese mismo día, la policía avisa a la familia de Eva. Eva había sido apuñalada hasta morir y agredida sexualmente. La primera hipótesis fue que había sido alguien conocido y confiable, porque pensaban que se había subido a un coche de manera voluntaria. Luego, sabiendo que el arma había sido una navaja pequeña, se pensó que sería la típica que se tiene en el coche, y que por tanto quizá no había sido premeditado, sino que había sido un impulso. Posteriormente, las heridas, el lugar de estas y la cantidad de estas significaban pasión, pero eso tampoco ayudaba mucho a la investigación. Más cuando se sabe que aquella noche que falleció Eva había sido una noche muy lluviosa. Eso quiere decir que muchos de los indicios que podrían haber encontrado aquella mañana habían desaparecido. Lo único que se pudo rescatar fue una huella parcial de zapato, que fue recogida. También se encontraron preservativos, pero aquello era un lugar conocido por parejas para mantener relaciones sexuales, por lo que no necesariamente pertenecían al agresor de Eva. Aún así se recogieron por si fuera posible eso. Cuando se realizó la autopsia a Eva, se recogieron fibras de tela entre las uñas. Estas eran de color rojo. También se recogió una muestra biológica, semen, en boca y ropa interior. Esta pertenecía a una misma persona, lo que indicaba que solamente había habido un hombre en la agresión de Eva Blanco. El problema, no había con qué comparar esa muestra biológica. No había sospechosos hasta el momento, por lo que no se podía hacer una comparación y determinar si esa persona era o no culpable. Por lo tanto, tenían una prueba clave de la investigación, pero faltaba la persona. Se comenzó investigando el grupo cercano de Eva Blanco. Se investigó al novio, pero tenía coartada. Había estado en Madrid, no podía ser él. Se siguió investigando hasta que 2 años después seguía sin saberse nada de lo sucedido a Eva. No había de dónde tirar, excepto por la brillante idea del ayuntamiento. El ayuntamiento decide hacer una votación con la esperanza de aclarar lo ocurrido. Se vota si se debería o no hacer una investigación de ADN a los hombres del pueblo. Lo que se pretende es recolectar el ADN de cada hombre del pueblo y contrastarlo con la muestra encontrada en Eva. Si se acepta realizar esta investigación, sabemos que el culpable estaba en el pueblo. Daríamos con el culpable. Así pues, se puso en marcha los preparativos. Sin embargo, el juez de Torrejón de Ardoz, que llevaba el caso de Eva, no lo autorizó. Todos estaban a favor, menos el juez Arturo Beltrán, que lo creía una estupidez. Si soy culpable, no me voy a prestar voluntario para que me saques la muestra, y por lo tanto, no me la vas a poder sacar. Nunca sabríamos realmente quién es el culpable, puesto que el culpable no se prestaría a tomar una muestra. También se barajó si esa actuación sería constitucional o no. En principio no lo era, no podía hacerse, pero pese a los 3.500 hombres mayores de 18 años que iban a realizar la prueba, no se realizó. Pasado el tiempo, el juez sí que autorizó a realizar
una toma de muestra colectiva, pero mucho más pequeña de esos 3.000-3.500. Habían conseguido afinar todavía más el perfil. Aparte de la información de ser un hombre, habían determinado el color del coche, por lo tanto, solo se iba a tomar muestra a esas personas que coincidían con el perfil determinado por la policía. Así la muestra sería mucho más pequeña y iban a ir poco a poco tachando nombres de una lista hasta encontrar el verdadero culpable. Pero eso iba a ir tomando pasos pequeños y durando mucho tiempo. Así la policía, sabiendo que no podían tomar muestra de ADN a todos los habitantes del pueblo, fue realizando otro tipo de investigación. La policía registró toda la habitación de Eva y allí encontró un diario que sería bastante revelador. Era un diario en el que apuntaba absolutamente todo lo que le pasaba y un diario del que ni sus padres tenían la información. En él hablaba de Miguel, su novio. Llevaba con él 1 año y medio y afirmaba estar enamorada de él. También expresaba su deseo de tener 18 años y poder irse de casa. Su madre no sabía que salía con Miguel. Sin embargo, los últimos momentos antes de morir Eva empezó a verse con Sebastián y ahí aparecía escrito. La policía claramente investigó tanto a Sebastián como a Miguel por si alguno de ellos pudiera tener relación con lo sucedido a Eva. Los tuvo que descartar. Ninguno de ellos era. También se estuvo hablando de una página de su diario, una página en la que ponía Eva y 343110. No se sabía lo que significaba y se empezó a barajar muchísimas opciones. Se relacionó con el mundo de la extrema derecha y con los neonazis. También se relacionó con la brujería. Se dijo que era un nombre oculto con el que Eva tendría una relación. Tras esa investigación sobre ese nombre y esos números, toda la extrema derecha y su supuesta radicalización fue totalmente descartada por la policía. Por ahí no iba lo ocurrido a Eva. Para este punto han pasado 16 años desde que Eva falleció y se seguía sin saber nada. Los avances en materia genética dan un empujón a la investigación, sobre todo teniendo en mente que en 4 años el caso prescribiría. Había que actuar rápido si se quería resolver este caso y poder condenar al culpable. Se analiza la muestra de ADN de nuevo en la Universidad de Santiago de Compostela. Así se sabe que la persona era del norte de África. Esto hizo que la policía recogiera a la población magrebí que en esa época vivía en la zona. Fue tomando muestras de ellos poco a poco y avanzando y descartando nombres de la lista. También lo hizo con los familiares de esas personas. Eran unos 300, de los cuales únicamente 10 seguían viviendo en el lugar. La policía fue tomando muestras por toda España, movilizándose para poder descartar y llegar a la persona correcta. El número 90 de la lista coincidió parcialmente con la muestra que se había recuperado. Eso significaba que el responsable era familia de esta persona. Estaban muy cerca de poder resolver el caso. Así, se tomó muestra de ADN a toda la familia. Y el hermano del primero que habían investigado era el correcto. Amel en ese momento estaba casado, vivía en el este de Francia y tenía 5 hijos. Era una persona que no haría sospechar a nadie. Su exmujer seguía viviendo en Algete y ella afirma que aquel día Eva iba en un coche y su marido había trabajado y llegado a la caravana donde vivían pronto, limpio y seco. Él no podía ser, pero también ella dice haber estado con él aquella noche, pero saber más de lo que puede decir. No sabemos qué sabe o qué está ocultando la exmujer de Amel, pero fue indiferente para la policía. Sabían que la muestra de ADN de Amel coincidía con la encontrada en el cuerpo de Eva. Para ellos era suficiente. Ahmed fue detenido en Francia, en la operación Pandilla. La Guardia Civil lo trasladó a España. Y cuando le contaron que era por el caso de Eva Blanco, estos dicen haber notado una expresión de abatimiento y no de sorpresa en él. Fue detenido el 1 de octubre de 2016 a las 3. En el juzgado de Torrejón de Ardoz se le hizo una prueba de ADN, con todas las garantías de que ésta iba a ser fiable y correcta. La prueba determinó que sí que era él. Él era el responsable. Habían estado limando el tiempo, pues solo quedaban 2 años para que el caso de Eva prescribiera. Habían llegado a tiempo, lo cual era bueno. En la primera declaración de Ahmed, él afirmaba que había 2 personas y se encontró a Eva ya fallecida. Estas 2 personas fueron las que le obligaron a eyacular sobre Eva. Él siempre mantuvo su inocencia, incluso cuando fue preguntado por compañeros de prisión. Pese a ello, el 29 de enero de 2016, tras haber sido detenido hacía escasos meses, Ahmed estaba en prisión, pero se suicidó. En Francia ya había tenido un intento de suicidio y al llegar
se pide aplicar el protocolo antisuicidio que existen en las cárceles. La dirección de la prisión, pese a haberlo mantenido durante unos meses, de forma unilateral, de repente, decide extraerlo del protocolo, a pesar del riesgo que existía. Este murió antes de poder ser juzgado. Solo llegó a ser investigado, por lo que oficialmente no es ni culpable ni inocente. Hasta aquí el episodio de hoy. Para hacer un resumen de lo sucedido a Eva, y pese a no ser una versión quizá superoficial como en otras ocasiones, ya que en otras ocasiones sí que hay sentencia, se supone que a Eva se la ve por última vez a las 12 menos cuarto cuando se despide de Vanessa. Eva está a unos 800 metros de su casa. Nada podría pasarla, en teoría. El responsable de los hechos se supone que la recogió en coche para acercarla hasta casa. Esta podía conocer a este conductor. El crimen sucedió sobre las 2:04 de la mañana. Habrían llegado a la carretera, tenido relaciones sexuales y ella misma es la que se viste. Esto se sabe porque Eva tenía una forma muy especial de vestirse y cuando se encuentra el cuerpo está vestida y está en esa forma especial, ¿no? Vestida de una manera que solo ella sabría vestirse. Entonces se determina que, mantienen unas relaciones sexuales en principio podrían ser voluntarias, es decir, consentidas, que se viste y se van a preparar y meterse dentro del coche para ya dejarla en casa. Pero en el interior del coche es donde se produce una primera agresión. No se sabe exactamente qué ocurre para que las cosas vayan mal, pero algo ocurre y ella intenta huir. Se escapa hacia arriba de la cuneta, es como una pequeña montañita de hierba y de barro, pero se cae. Y cuando se cae justo, el atacante pues la ataca por detrás. No fue algo premeditado, pero sí que fue apuñalada 19 veces. Lo cierto es que Eva podría haber sido salvada. Si alguien la habría llegado a ver a tiempo y la habría trasladado al hospital, esta seguiría viva, con sus secuelas, pero viva, ya que las heridas que mostraba Eva no eran mortales. Sin embargo, no tuvo la suerte de que alguien pasara por allí o que alguien la viera. También se sabe que había unos testigos que estuvieron en la zona esa y que se llegaron a hacer 2 retratos robots de 2 personas que habían estado allí, pero se investigó a esas 2 personas y se rechazó que tuvieran nada que ver. Como ya he dicho, al final era un lugar donde las personas solían mantener relaciones sexuales, entonces posiblemente esas 2 personas solo estarían ahí para eso, no para hacer nada a Eva. Esta es la versión más oficial que se encuentra, o la que al menos la policía sostiene. Pero como ya he dicho, Ahmed no es ni culpable ni inocente, no se le pudo llegar a juzgar. Se suicidó antes de que el juicio ocurriera. No sé cómo esto puede llegar a sentar a la familia de un caso así, puesto que sí tienen al culpable de manera, digamos, hipotética, pero no ha sido juzgado y confirmado que realmente él sea el culpable. Al final, él siempre mantuvo la inocencia. A mí me quedaría un poco de duda, ¿no? De decir, quizás si hubiera desarrollado el caso, Ahmed podría haber presentado alguna prueba inédita y haber sucedido un vuelco, ¿no?, en la investigación que quizá llevara el final o la persona responsable a otra persona completamente distinta a Ahmed. No sé qué opináis vosotros de esto, pero la verdad que, al final, entre comillas, diría que es una pena que Ahmed no pudiera haber sido juzgado porque siempre queda un poco la duda. A pesar de ello, es una duda que sostengo yo, la policía tiene muy claro, incluso al final la ciencia está ahí. Ahmed es el responsable de la muestra biológica que se encuentra en el cuerpo de Eva, por lo tanto, en el lugar estuvo. Pero ¿quién nos dice que la versión que dio de 2 personas que le obligaron a eyacular sobre ella no sea cierta? No podemos saberlo, pero ahí queda la duda. La verdad que es un caso que es interesante, sobre todo por la iniciativa que tiene el ayuntamiento de hacer una muestra de ADN conjunta, digamos, una muestra de ADN colectiva. Es muy interesante, sí que hubo problemas, ¿no?, si era constitucional, si no, pero al final yo entiendo, sin saber y sin ser experta en leyes, que al final, si tú voluntariamente te prestas, ¿por qué habría algún problema?
Bueno, pues el problema puede venir por motivos económicos. Al final iba a ser un gasto bastante amplio. Investigar el ADN de 3.000 personas es costoso, pero podría haberse resuelto este caso mucho antes. O podría no haber surtido efecto, no lo sabemos. Al final el juez tenía un poco de razón. Si tú eres culpable, no te vas a presentar voluntariamente a una prueba que puede determinar efectivamente que eres el responsable de esos hechos. Es algo absurdo, pero quizá hubiera ayudado a la investigación, ¿no? Todos aquellos hombres que no se presentan voluntariamente a la prueba de ADN, pues igual hay que investigarlos, ¿no? Porque no te has querido presentar, tú eres el culpable y lo estás ocultando. Al final también entiendo que esas situaciones hubieran dado un poco de tensión al pueblo, hubieran creado muy malos rollos y quizá la propia tensión de mirar a todos mal y observar a todos como los culpables hubiera sido algo peor que la posible solución que hubiera dado esas pruebas de ADN. No lo sé. Es un caso muy interesante, sobre todo, por ese intento colectivo de muestra que creo, no estoy 100% segura, pero creo que nunca antes ha sucedido, al menos en España. Tampoco es que se llegara a dar, pero oye, 300 personas investigadas por muestra de ADN son muchas personas. Son muchos descartes y al final, con perseverancia, vemos que se descubre quién es realmente el culpable o el presunto culpable. Bueno, para terminar, decir que este caso la verdad que es un poco duro y muy complicado de resolver, al menos a mi parecer. Si no hubiera sido por la muestra de ADN, es un caso que hubiera presentado aquí y hubiera estado sin resolver. Fue un día muy lluvioso, arrastró todo indicio que pudiera haber habido. Por suerte, el ADN y las muestras biológicas en el cuerpo de Eva seguían ahí. Y también decir que es un caso duro y triste porque al final sabemos que Eva podría haber sido salvada. Si alguien hubiera pasado por allí, la hubiera visto, la hubiera ayudado, esta seguiría viva. Con secuelas, sí, pero viva, que es lo importante al final. Es algo que realmente te hace replantearte, ¿no? ¿Cuántas veces quizá hemos podido echar una mano y no lo hemos hecho, o lo hemos hecho y no hemos visto el bien que hemos hecho, ¿no? En este caso, si alguien hubiera visto a Eva y se hubiera acercado a preguntarla a ver qué le ocurría o qué le pasaba y la hubiera asistido médicamente o simplemente llevándola en el coche hasta un hospital o un médico cercano, podría haber salvado la vida, ¿no? ¿Cuánto bien podemos hacer simplemente acercándonos a una persona y preguntando a ver cómo se encuentra o qué le ocurre? Echando una mano al final. Y nada, en esta nota dejo este episodio de hoy. Ahora sí, nos veremos muy pronto. Estaremos más activas por todas las redes. Os animo a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, que empezaré a subir más contenido. Y nada, un saludo y muchas gracias por escucharme.